Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mucha información el día de hoy, Sani. Indudablemente la noticia en este momento se encuentra frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, señora. Increíble que algo así pase frente a la Facultad de Derecho en Asunción. Un golpe de sicariato y sobre todo un hombre que había denunciado un intento de ingreso del celular, nada más y nada menos que a una cárcel, y este caso vinculado al tío rico. Asesinaron a balazos frente a la Universidad Nacional de Asunción, a la Facultad de Derecho UNA, a un militar que era estudiante también de la carrera de Derecho y que había sido quien se opuso ante un intento de soborno a meter un teléfono celular a la celda de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, cuando este guardaba reclusión en Viñascué. Primeramente se opuso ante el pedido de un abogado que le ofrecía dinero según la denuncia, y luego ante una orden que le dio su jefe o una persona de mayor rango en ese momento para que metiera este teléfono, vulnerando los controles y sometiéndose al pedido de este grupo criminal. El compañero Ricardo está en este momento en vivo y en directo para contarnos cómo se dieron los hechos, qué elementos se tienen hasta ahora, a qué hora habría sucedido y los detalles de este terrible episodio, Ricardo. Sí, ¿qué tal, Santiago? Estamos ubicados justamente en la zona de los hechos donde ocurrió este terrible sicariato que conmociona a toda una facultad, en este caso la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y al barrio Trinidad, donde está asentada esta casa de estudios. Ya tienen ustedes imágenes de la camioneta en donde estaba el teniente coronel Guillermo Moral Centurión, quien fue asesinado a balazos. 3 disparos en total tiene la camioneta. Todavía nos resta por confirmar cuántos de esos balazos, disparos contra la camioneta dieron en la humanidad de este hombre. Está dispuesta la ambulancia, están también los agentes policiales del Departamento de Criminalística de la Policía. Vemos también a los fiscales, incluso el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, la fiscal Hermenegilda Cubilla, el comisario Juan Agüero, director de Prevención de Asunción, entre otras autoridades policiales que se encuentran en este momento en este hecho que, decíamos, es de terror y conmociona a todo este barrio y la Casa de Estudio de la Facultad de Derecho. Esto ocurrió, y esto de acuerdo a lo que revela el informe policial y también al testimonio de estudiantes que escucharon, y algunos de ellos incluso vieron el momento en el que ocurría. Esta situación se dio alrededor de las 16:45 minutos aproximadamente, cuando el teniente coronel Guillermo Moral Centurión se estaba retirando de la facultad, estaba terminando sus clases, estaba a punto de subir, o estaba subiendo de hecho a su vehículo, cuando llegan 2 sicarios a bordo de una motocicleta. Ambos llevaban casco, uno de ellos, el acompañante, es el que ejecuta los disparos, 3 en total, que terminan prácticamente acabando al instante con su vida. Otro detalle que podemos mencionar también, Santiago, ya en el transcurso de lo que estamos acá en la zona, tuvimos la posibilidad de conversar brevemente con el hermano, y lo que nos estaban mencionando también los testigos es que cuando él llega a la zona de este homicidio, le reclama a los efectivos militares que ya estaban en el lugar por no haberle puesto custodios a su hermano, que, recordemos, tiene como antecedente este hecho que se había dado en la cárcel militar de Viñascué, cuando en este caso el coronel Luis María Veloto y su esposa Alba Lidia Ale de Veloto le habían ofrecido la suma de 10 millones de guaraníes para ingresar un teléfono celular a la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, este narcotraficante que estaba recluido
en ese lugar y en ese momento él se había opuesto a esta situación, había denunciado el hecho a las autoridades militares. Esto finalmente llevó a la justicia y estas dos personas fueron condenadas a 2 años de cárcel con suspensión de la condena. Es como el antecedente que se tiene, porque cuando conversamos también con el hermano Víctor Moral, él nos decía que ese era un elemento a tener en consideración en este caso. Él creía que ese era el nexo probable de este sicariato, de este atentado que acabó con la vida de su hermano Santiago. Hasta ahora lo que tenemos entonces, Ricardo, porque en un momento se hablaba de que él estaba dando clases o que daba clases en el turno noche. No quedaba muy claro si es que él estaba llegando o estaba saliendo de la universidad en ese momento. Pero el comisario Marcelino Isfrán refería a Radio Monumental que en este punto donde se encuentra la camioneta y donde se concretó el asesinato de este militar, es una especie de punto ciego. Ahí mismo, al menos en ese lugar, no hay una cámara de seguridad cercana, por lo que probablemente ya lo venían estudiando para precisamente atacarlo en ese lugar y en ese momento. Podría ser un elemento que utilizaron justamente los sicarios para perpetrar el ataque en ese mismo lugar, pero es importante también señalar de todos modos, Santiago, para la gente que de repente no se ubica y no conoce muy bien la zona. Estamos sobre la calle República de Colombia, a 1,5 cuadras prácticamente de lo que es la avenida Santísima Trinidad. Es un barrio completamente residencial, es decir, varias de las casas que están en la zona cuentan con sistemas de cámaras de seguridad. Por supuesto, esos elementos van a ser fundamentales para los investigadores para poder hacer justamente el viaje que realizaron, tanto para llegar hasta este lugar como para escapar luego de cometer este hecho. Los asesinos del teniente coronel Moral. Así que ese va a ser fundamental. Si bien es cierto lo que estaba señalando, es un dato que ya la policía también maneja, que es un punto ciego donde probablemente no se tendrían las imágenes del momento, pero sí en la zona probablemente muy cerca, porque tenemos un colegio, el colegio Lumen, que está aquí prácticamente enfrente también, donde ocurrió este hecho, la facultad misma de Derecho, que cuentan con sus sistemas de videovigilancia que pudieron captar por lo menos parte de lo que sucedió, al menos en la llegada y retirada de los sujetos que acabaron con la vida de este personal militar. ¿Hablamos con quién específicamente? Porque de entre las notas y entre las entrevistas recogidas en ese lugar hay varios testimonios que son muy importantes, según lo que estabas diciendo, Ricardo. Sí, nosotros conversamos con algunos estudiantes que estaban justamente acá en la zona cuando ocurrió este hecho, y ellos nos comentaban que escucharon justamente los disparos, de 3 disparos en total. Y también conversamos con el hermano Víctor Moral. Él estaba muy, pero muy dolido ante esta situación y nos decía incluso: no puedo hablar, pero por lo menos lo que nos llegó a comentar era justamente ese antecedente que tenía su hermano. Evidentemente era algo que la familia ya lo tenía ahí, era algo que les causaba temor. A lo mejor eso vamos a averiguar también cuando tengamos la posibilidad de hablar con las autoridades, si hubo o no en algún momento alguna amenaza que le hayan hecho llegar a este teniente coronel, o si no hubo nada respecto a eso. Pero tenemos la nota para compartir, la nota con el hermano Víctor Moral. Escuchamos brevemente lo que mencionaba. Dale. Se intentó meter celular. Sí. Está todo registrado. ¿Denunció al coronel Veloto? Sí, él fue. ¿Que iba a meter celular? Sí, así mismo, él fue. Bueno, es el hermano entonces que daba estas breves palabras en ese momento. Entiendo que hay otros familiares que están llegando también en este instante, porque lo vemos ahí al hermano también
muy cerca del vehículo de su hermano, que todavía está previo a los controles de efectivos policiales en la zona. Sí, así es, señor. Ahí le vemos a su hermano movilizándose. Llegaron varias personas, algunos familiares, algunos conocidos tal vez, compañeros también de esta persona, que están acá bastante conmocionados por lo sucedido. Vemos que ya termina justamente los funcionarios, el personal acá de la ambulancia, y el personal policial también, de levantar el cuerpo o subir en este caso a la ambulancia para retirarla acá de la zona. Creemos nosotros, bueno, y vamos a consultar eso, si el procedimiento va a ser derivarlo a la morgue judicial, como se suele realizar en este tipo de situaciones trágicas, pero el cuerpo ya está en este momento en la ambulancia. Cubrieron con un hule negro, por supuesto, para evitar cualquier posibilidad de morbo al momento en el que subían el cuerpo ya sin vida del teniente coronel a la ambulancia, y seguro que en breve vamos a tener también la posibilidad ya de poder conversar con las autoridades policiales que están a cargo del procedimiento. Lo que resalto otra vez, Santiago, porque esto es importante, el fiscal Manuel Doldán, que es de asuntos internacionales, también está acá en el lugar, por supuesto, y está ahora mismo conversando con el hermano de la víctima, así que seguramente también ellos podrán brindar las explicaciones exactas de por qué la presencia también de él aquí en la zona. Sabemos que es un caso que podría estar vinculado a integrantes del crimen organizado. Probablemente por allí también podría venir su presencia en este lugar. Bueno, hay varios elementos. Uno de los elementos principales es ese de contexto que estabas dando recién, que lo mencionaba Sani al inicio del informativo, que Moral fue el hombre, señor, que se opuso en 2 ocasiones a recibir dinero, unos 10 millones de guaraníes, siendo él el último elemento de seguridad, digamos, hasta llegar a la celda de Tío Rico. Miguel Isfrán se encontraba privado de su libertad en Viñascué y quería acceder a un teléfono celular, porque el teléfono celular que le habían asignado desde el juzgado era un teléfono que solamente podía utilizar en ciertas horas y en presencia de un personal militar que debía consignar en acta con quién se comunicaba, a qué línea, debía ser un familiar directamente, y esa comunicación debía hacerse en presencia de una persona que esté monitoreando la llamada y con una trazabilidad, siendo esta la única línea en la que podía recibir llamadas telefónicas en un horario determinado. Pasado el tiempo, como él claramente ese teléfono no lo quería utilizar, claro, y no lo utilizó ni una sola vez, de hecho, empezaron a gestionar la posibilidad de ingresar, saltándose los controles, burlando los controles, otro teléfono, para que él disponga libremente, sin ningún tipo de impedimento. En ese momento es que se hace un primer intento, y lo que pretendían era que pueda vulnerar el control y meterse hasta la celda a cambio de unos 10 millones de guaraníes, que era lo que se le había ofrecido a este efectivo militar. Él se negó. Hubo un segundo intento, inclusive trataron de meter entre paquetes de hierba. En este momento lo que estamos viendo es, entiendo ya que terminaron las tareas investigativas que estaban haciendo preliminarmente, y autorizaron al hermano a acercarse al lugar, que todavía no podía acercarse hasta este momento, Ricardo. Exactamente, porque es el hermano el que también seguramente puede ir señalando algunas cuestiones a los intervinientes. Está viendo también si quedó algún elemento, algún objeto personal, a lo mejor teléfono celular. También ya han tomado los
investigadores para poder hacer el peritaje correspondiente, porque decíamos, al tratarse de un caso que podría estar vinculado al crimen organizado, la arista principal que se va a investigar es justamente esa, si esta persona, el teniente coronel Moral, estaba siendo amenazado o no por algunas personas antes de que acaben finalmente con su vida. Vemos también que van llegando más familiares, Santiago, a la zona. Están, por supuesto, muy dolidos. Vemos que están abrazando al hermano Víctor. También vemos al comisario Luis López, también ya presente acá en el lugar. Así que seguro que vamos a tener mayor información también respecto a lo que ya se puede saber, al menos a estas horas. Ya han pasado prácticamente 2 horas de este hecho trágico, de este sicariato, acá frente a la Facultad de Derecho. Así que estamos justamente aguardando tener la posibilidad de poder hablar con alguna autoridad para comentar a modo, también para entender el contexto de esta situación. Las clases se han suspendido también acá en la Facultad de Derecho. Por supuesto, no hay condiciones para poder desarrollar clases en ese sentido, y por supuesto se trata de un estudiante de 10º semestre, la información que nos estaban también facilitando. Estaba estudiando, años atrás había estudiado, había dejado la carrera, nos decían, y había retomado nuevamente y estaba en el 10º semestre. Así que para dar un poco de contexto también a esa historia y por qué él estaba también aquí en la zona, y a esa hora también estaba saliendo de clases, decíamos, y es en el momento donde es abordado por estos 2 sicarios y es finalmente asesinado ya una vez que sube a su vehículo que estaba estacionado allí en ese punto. Ricardo, hasta este momento lo que tienen los investigadores es que el crimen habría sido cometido por 2 personas que se movilizaban en una motocicleta tipo trail, que llevaban casco y que muy rápidamente, después del hecho concretado, huyeron del lugar. ¿Se sabe hacia dónde? ¿Cuál fue la dirección que tomaron? Porque independientemente de que no tengan cámara en ese punto, yo supongo que toda esa avenida y toda esa zona tiene varios lugares que podrían eventualmente ir recabando rápidamente para dar seguimiento, levantando el trayecto que habrá tomado esta gente. Sí, si bien es bastante incipiente todavía en cuanto a la información que pudimos recibir, cuando conversamos con el comisario Misael Aguilera, nos decía que los sicarios escaparon hacia la avenida Santísima Trinidad. Como les decía, estamos ubicados a 1,5 cuadras aproximadamente de esa avenida tan importante y principal acá en la zona de Trinidad. Por ese lugar escaparon. Ahora, la dirección o rumbo que tomaron a partir de ese punto es lo que se está verificando a través de las cámaras de seguridad de la zona, porque el primer testimonio que dan, por supuesto, y que maneja la policía no es necesariamente de videos de cámaras de seguridad, sino de los testigos que vieron lo que ocurrió y que pudieron comentar, dar su testimonio a la policía de hacia dónde habían escapado estos sicarios, que llegaron a bordo de una motocicleta, que estaban con casco. Uno de ellos tenía una remera de color rojo, al menos esa es la primera información que nos había pasado también. Y más datos hasta el momento al menos no se maneja todavía por parte de la policía, al menos hasta donde pudimos tener información de parte de ellos, Santiago. ¿Quién está a cargo como fiscal de esta investigación? ¿Quién es? La fiscal Hermenegilda Cubilla es la que está a cargo. Ella ya llegó aproximadamente a las 18 más o menos, o un poquito antes ya estuvo la fiscal en la zona, verificando ya también. Antes de eso su equipo
fiscal actuando en la zona. Ella estamos también buscándola para poder tener también algún elemento que ya haya recogido también el Ministerio Público, y ella es la que está a cargo de este caso, al menos de forma preliminar en este primer momento. ¿Quién es el comisario con el que hablamos? Y también nos están diciendo que está Martín Morínigo de crimen organizado, también está en la zona, también nos acaban de confirmar, Santiago. Sí, te escucho, Santi. ¿Quién es el comisario con el que hablamos, Ricardo, y a quien vamos a escuchar? Sí, conversamos también con el comisario Misael Aguilera y él nos daba justamente algunos primeros elementos con los que contamos sobre este caso. Podemos escuchar lo que mencionaba. Y quienes directamente realizaron disparos contra la humanidad de esta persona y luego inmediatamente huyen del lugar. Comisario, ¿ya se sabe qué tipo de arma a jugar por los casquillos que pudieron haber quedado? Bueno, sería revólver, pero no está confirmado eso, en razón de que no se ha encontrado vainilla servida, ¿verdad? La investigación está en etapa incipiente. Con relación a otros detalles en este momento no podría brindarles. Con respecto a la dirección que tomaron posteriormente hacia Santísima Trinidad, posteriormente hacia Botánico o hacia Santísima Trinidad. Eso es todos los datos que estamos manejando. Ya estamos investigando el hecho y es todo lo que tenemos por el momento. ¿Hay muchos testigos a juzgar por la zona? Bueno, habría muchos testigos, pero solamente hasta el momento recabamos un dato, ¿verdad? ¿Característica de la moto? Una motocicleta tipo trail, a bordo 2 personas, uno de ellos con remera color rojo y ambos con casco negro. Eso es todos los detalles. ¿Los familiares comienzan a referir o amenazas o, bueno, recuerdan un caso en el que estuvo involucrado el fallecido ahora? Bueno, yo no quisiera referirme a ese hecho puntualmente, ya eso se va a estar ¿Pero dando. ¿Está identificada plenamente la víctima de eso? A cotejar, tenemos. Y son varios los casos de sicariato que de repente podrían apuntar a este clan muy pero muy peligroso de Tío Rico y también a todo lo que tiene que ver con A Ultranza PI, esta investigación, porque haciendo un poco de memoria y mirando para atrás está el asesinato de Schwarzman, por ejemplo, que no fue resuelto, pero en un momento dado se vinculó posiblemente a este clan. También está el asesinato de Liliana Rejala Cabrera el 1 de marzo de 2022. Ella era parte del servicio doméstico de una de las casas del clan, justamente Insfran. Y también está el asesinato del primo de Sebastián Marcet, que le asesinaron en plena calle y le dejaron tirado. Y primero no se sabía qué es lo que pasó porque se encontró un cuerpo tirado en una calle. Todo esto que podría estar vinculado a el clan de Insfran y a la investigación A Ultranza PI. Y justamente quien daba las entrevistas en relación al asesinato de Liliana Rejala Cabrera era el fiscal Marcelo Pecci, que después también fue asesinado. Acá hay elementos que hay que traer a colación. Uno de esos elementos es que recientemente hemos recibido noticias desde Uruguay que han atentado en contra de la fiscal que estaba investigando la causa Marcet. Eso fue hace unos días nada más. Recientemente se ha publicado que uno de los principales fiscales investigadores de esa causa no contaba con custodia. Hay otros hechos que estamos corroborando y que podrían tener algún tipo de vinculación con personas que de alguna u otra manera estuvieron involucradas en la investigación propiamente de todo este operativo, que también han realizado denuncias sobre ciertas circunstancias en las últimas horas o en los últimos días. Este episodio que pone a una persona que ha sido clave para impedir que se vulnerara el sistema de seguridad, el cerco de seguridad que tenía Miguel Insfran en Viñascué, que en las últimas horas, hoy, a las 14 minutos, posteaba en su estado un mensaje que hoy cobra una fuerza doble, podría uno decir, que decía: integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Y termina de esta manera, lamentablemente, lo que genera una cantidad enorme de preguntas también.
Eso que decía el hermano, que es lo primero que lógicamente le surge a cualquiera. ¿Qué tipo de protección tenía este hombre? Sí. Después de haber sido un elemento tan clave dentro de una historia tan compleja. Esas son las aristas que probablemente tiene para investigar el Ministerio Público también, no respecto solo a este caso, sino que respecto a toda la integridad de todos y cada uno de los investigadores o de gente que pudo estar vinculada de una u otra manera en la investigación o en la seguridad de los operativos que se han desarrollado en nuestro país contra el crimen organizado. Gente muy vengativa. Impresionante el nivel de agresión en plena calle de un lugar muy transitado de Asunción, nada más y nada menos que frente a la Facultad de Derecho, frente al Colegio Lumen. Se produce este acto de sicariato. El teniente coronel Guillermo Moral Centurión se estaba desempeñando como jefe del Departamento de Personal de la Corte Suprema de Justicia Militar. Bueno, Ricardo, ¿algún elemento más que se pueda traer a colación en este horario, en este momento, siendo las 19:17? Algo que sea relevante, además de todo lo que ya estabas relatando, que se haya dado en el lugar. Vemos que hay realmente una convocatoria muy importante de gente élite, digamos, de la Policía Nacional y de otras áreas del Ministerio Público. Sí, es así, Santiago, y de hecho que van llegando gente que es entendida en la materia, en cuestiones de crimen organizado, hasta esta zona, que ya se ha acercado desde un primer momento y otros que se van sumando también a la tarea de investigación. Por supuesto, como decíamos, este caso va a tener, y de hecho que tiene un antecedente muy fuerte, que es el hilo conductor de alguna manera de la investigación fiscal a partir de este momento, y más todavía con lo mencionado por el propio hermano, que apuntaba o daba el nombre al menos del teniente, del coronel, en este caso Luis María Veloto, como una persona probablemente responsable del hecho ocurrido. Decía él, incluso lo que pudimos escuchar, pero ya más lejos, no en cámara, decía que detrás de este asesinato está la mafia. Es lo que decía él, y por supuesto posteriormente el reclamo a los efectivos militares diciendo de alguna manera por qué no protegieron a su hermano. Sí, terrible, porque él en este caso... Él arriesgó su vida cuando se negó a tomar esos 10 millones de guaraníes. Se imagina, nada más y nada menos que a una persona acusada de ser el líder de un clan de narcotráfico. Él impidió que ingrese el celular, y la persona que estaba tratando de meter el celular, acompañado también de la esposa, le dieron solamente 2 años de cárcel con suspensión de pena. Es decir, a una persona pierde la vida y la otra persona ni siquiera va presa, la que trató de meter el celular. Hay un escrito por parte de sus compañeros del 10º semestre primera cátedra, turno noche, de la Universidad Nacional de Asunción. El escrito dice lo siguiente: la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción se encuentra consternada y profundamente indignada ante el cobarde asesinato de nuestro compañero de 10º semestre, el mayor Guillermo Moral, víctima de un ataque perpetrado por sicarios vinculados a la mafia. Este hecho no solo enluta a nuestra casa de estudios, sino que también refleja el nivel de inseguridad, impunidad y desprotección que hoy vivimos como ciudadanos. Manifestamos nuestro más enérgico repudio a este crimen atroz y exigimos a las autoridades nacionales una investigación inmediata, seria y transparente que permita identificar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este homicidio. La violencia mafiosa no puede tener cabida en una sociedad democrática, ni menos aún silenciar a estudiantes que con esfuerzo y sacrificio se preparan para servir a la justicia y al país. Hoy más que nunca llamamos a la unión de la comunidad académica, a los gremios estudiantiles y a toda la sociedad para decir basta a la mafia y a la impunidad. Nuestro compromiso es con la memoria de nuestro compañero y con la defensa de la vida, la justicia y la libertad.
recordaremos a nuestro querido compañero Guillermo como una persona alegre, servicial, un buen alumno y profesional. Tus compañeros del 10º semestre, primera cátedra turno noche de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Hay otro comunicado, Sani. Así es, el Comando de las Fuerzas Militares lamenta el fallecimiento del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión. Con profundo pesar nos unimos al dolor que embarga a la familia, amigos y camaradas a quienes acompañamos en este difícil momento de duelo y ofrecemos nuestro más sentido pésame y apoyo. Y ponen la fecha del día de hoy, descanse en paz. Ricardo, ¿hay algún elemento que hasta ahora se haya mencionado después de lo sucedido respecto a cuánto tiempo duró el ataque, a testigos que hayan estado en el lugar? ¿Era el horario de salida de algún grupo de colegio? Entiendo que era un horario de deportes de un colegio que se encuentra cercano, ahí pegado prácticamente al lugar donde esto sucedió. ¿Qué otros elementos de contexto se tienen respecto a lo sucedido? Sí, lo que a nosotros nos han mencionado estudiantes con quienes incluso conversamos es que el hecho se dio ya cuando el teniente coronel Moral se estaba retirando de clases. Reiteramos esto, él está en el 10º semestre de la carrera. Y él se estaba bajando, hay una especie para los que conocen la estructura edilicia de la Facultad de Derecho, hay una especie de escalera, uno baja por el portón principal, la camioneta prácticamente está estacionada a unos 100 metros aproximadamente de la entrada principal, es decir, vino caminando unos 100 metros aproximadamente hasta llegar en un paseo prácticamente en la esquina mismo, frente a un local, a un bar, bastante concurrido de hecho por los estudiantes también de Derecho, donde dejó estacionada la camioneta el teniente coronel Moral, y allí cuando abrió la puerta de su camioneta y ya estaba sentado a bordo, es allí donde llegan los dos sicarios a bordo de esta motocicleta, y es el acompañante el que ejecuta los 3 disparos que terminan acabando con su vida. Lo que resta precisar, como decíamos hace rato, es saber cuántos de esos disparos finalmente dieron en la humanidad de la víctima. Sin embargo, lo que mencionan los testigos, no solamente oculares, sino aquellos que escucharon el hecho en sí, es que fueron 3 disparos en total, lo que se terminó confirmando posteriormente también con las verificaciones que realizó el personal de criminalística de la Policía Nacional. Por supuesto, el horario donde ocurrió es un horario muy, pero muy movido acá en la Facultad de Derecho. Es el turno tarde que cuenta con una cantidad importante de estudiantes en ese horario, y también está, por supuesto, el Colegio Lumen, que cuenta también con una importante cantidad de estudiantes. Si bien la mayor actividad se concentra en el horario de la mañana, había todavía algunas actividades que se estaban desarrollando en ese momento. Es decir, había mucha gente transitando probablemente a esa hora de la tarde, y personas caminando, y también con vehículos que estaban de alguna manera por la zona, aparte de ser también una zona que de por sí ya se caracteriza por tener un movimiento importante, tanto de vehículos como de personas, Santiago. Hay un comunicado, una publicación del presidente de la República en ejercicio, que es Pedro Aliana, que también acaba de darse a conocer, y menciona: condeno firmemente el brutal acto de sicariato que ha cobrado la vida del teniente coronel Guillermo Moral. Este cobarde crimen constituye un ataque directo de la delincuencia organizada contra el Estado paraguayo. En mi carácter de presidente de la República en ejercicio, he ordenado a las fuerzas de seguridad la respuesta más contundente e inmediata contra los perpetradores de este alevoso atentado, así como el definitivo esclarecimiento de los hechos. No descansaremos hasta capturar y someter a la justicia a los autores intelectuales y materiales de este crimen.
El sacrificio del teniente coronel Moral, valiente miembro de la lucha contra el narcotráfico, no será olvidado ni permitiremos que su sangre sea vertida en vano. 7:20, hace algunos instantes nada más, daba a conocer esta respuesta, este comunicado a través de su red social, el presidente en ejercicio, Pedro Alián. Recordemos que el teniente coronel Guillermo Moral Centurión, para aquellos que se van sintonizando justamente al telediario, se van uniendo, él había impedido el ingreso de un teléfono celular, en realidad en 2 ocasiones, que iba destinado a Miguel Ángel Infran, líder de un grupo criminal y justamente parte de la investigación de a ultranza PY. Y en este caso en particular, un militar, su jefe, fue condenado a 2 años de prisión porque era quien promovía la entrega de este celular. En este momento, Tío Rico está recluido en la cárcel de Mingaguazú. Y nos preguntamos, ¿será que allí sí recibió el celular que estaba queriendo? ¿Será que sí tiene acceso a comunicaciones? Porque una de las hipótesis es que este es un sicariato que podría estar directamente vinculado con este caso. Para contextualizar los hechos que refería Sani y lo que comentaba el compañero Ricardo también, lo que dice el Ministerio Público en su hipótesis, en su acusación, en el momento que había presentado este caso, es que el 26 de mayo del 2023, al mediodía, el abogado Miguel Mendieta se estaba retirando después de haber visitado a su defendido, a Miguel Infran, en la cárcel de Viñascue. El hombre al que estamos viendo ahí acaba de levantarse, es el abogado Mendieta. Conversa con el mayor Guillermo Moral y le entrega unas encomiendas. Entre esas encomiendas había hierba. Y le dice que tenía a disposición suya 10 millones de guaraníes para hacerle llegar esa encomienda. Moral le dice que él no podía recibir dinero bajo ningún sentido y en ningún concepto. Esa misma noche, en esa misma jornada de 26 de mayo del 2023, el coronel Veloto y su esposa, Alba Alede Veloto, le llaman a Moral y le piden que le entregue un teléfono celular a Miguel Infran en esa misma jornada de 26 de mayo. Y en ese mismo acto, según el relato del Ministerio Público, le da un sobre cerrado en el que había fajos de dinero y el mayor Moral se niega por segunda vez a recibir esa plata. Denuncia el hecho ante su jefe y su jefe pone a conocimiento de la jueza de la causa, la doctora Rosarito Montanía, quien posteriormente actúa de inmediato ante esto y permite también que se abra toda la investigación, se denuncia este hecho y se llega a esa condena que estabas refiriendo. Y reitera porque es impresionantemente baja la pena que le dieron. Claro, nada. Ahí hay que ver los tipos penales utilizados, sí, y los elementos que se tuvieron, ¿verdad? Pero lo que queda del relato que estaba haciendo también Ricardo es el reclamo del hermano. ¿Cuál era la custodia que tenía este militar después de estos hechos? Y hasta este momento no hay una respuesta a eso, Ricardo. No hay una respuesta todavía a ese reclamo, Santiago. De hecho, que no pudimos. Hay un cordón acá perimetral justamente que nos colocaron. Todavía no pudimos por eso tener mucho acceso a las autoridades, solamente aquellos que se acercaron de alguna manera para tener algún dato al menos que nos pueda conducir a tener una primera hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en este caso, con detalles de los sicarios y demás, pero todavía no pudimos tener la posibilidad de conversar con una autoridad más superior, digamos, para
tener ya algún otro elemento más a esta hora de la noche. Estaban, como decíamos, fueron los primeros en llegar, de hecho, algunos efectivos militares a la zona, y cuando llega el hermano, por supuesto, conmovido, dolorido por lo sucedido, lo primero que hace él es acercarse hasta donde estaba el personal policial y hacer este reclamo, justamente, hacer este reclamo de por qué no lo habían protegido y que este caso estaba relacionado a la mafia. Es lo que decía el hermano, es lo que pudimos al menos escuchar desde el lugar donde estábamos con la cobertura de Santiago. Bueno, ¿quién es el médico que ha ido a realizar el levantamiento, que ha observado lo sucedido, que ha tomado intervención? ¿Se tiene su nombre, Ricardo? No tenemos el nombre exactamente. Sabemos que es una doctora la que vino a hacer el levantamiento del cuerpo, pero no tenemos todavía el dato preciso de quién se trata, Santiago. Estamos muy limitados en cuanto a información, eso también es importante señalar. Ya le pedimos desde acá en reiteradas ocasiones tratar de hablar con las autoridades, pero nos están pidiendo un poco más de tiempo para poder tener más elementos que nos puedan también ellos señalar. Así que estamos limitados de alguna manera en cuanto a ciertas informaciones, Santiago. Bueno, en los alrededores, Ricardo, estabas refiriendo que hay cerca un colegio que es el punto de estacionamiento de estudiantes de la Facultad de Derecho. ¿Hay viviendas también en los alrededores? ¿Cómo es la zona donde sucedió esto? Sí, ¿me puedes repetir, Santiago? Se me fue un poquito la señal. No, te pedía que nos describas el entorno, dónde ocurrió. Este es un barrio donde hay cerca un colegio, donde estacionan alumnos de la Facultad de Derecho. ¿Es a cuánto del portón de acceso? Hay bares, hay casas. ¿Qué hay en el entorno? Sí, te doy el dato nomás, Santiago, porque estábamos consultando. Justamente salió una personal también de la Fiscalía Forense, nos dice que esta noche se va a estar haciendo la autopsia correspondiente, y la doctora Cintia Mora, Felicia Mora, nos dicen acá, me corrigen, es la encargada del procedimiento de levantamiento del cuerpo del teniente coronel Moral. Así que ese es el dato que nos acaban de facilitar. De comento, la zona es una zona donde está el colegio Lumen, como así también la Facultad de Derecho, por supuesto, de donde estaba saliendo este teniente coronel. Hay bastante edificios de departamentos sobre todo, y casas residenciales también acá en la zona. Por eso decíamos que es una zona que está completamente rodeada también de residencias que pueden tener imágenes de cámaras de seguridad que hayan registrado, captado imágenes de la retirada de los sicarios. Acá le estamos enseñando, por ejemplo, la dirección que pudieron haber tomado, que es justamente hacia la zona de Santísima Trinidad. Como podrán ver ustedes, una zona, si pueden tener un poquito de imagen zoom, van a poder notar que es una zona de mucho movimiento constante, donde vehículos incluso de estudiantes o de personas que viven incluso en los departamentos, por lo general suelen estacionar sobre esta calle, que es la calle República de Colombia. Exactamente, el vehículo del teniente coronel Moral estaba estacionado a 2 cuadras, si es que contamos por cuadras, serían como 2 cuadras aproximadamente de la avenida principal. Era el momento en el que él se estaba a punto de retirar, y como decíamos, es una zona de mucha concurrencia, sobre todo de personas que vienen a estudiar a la Facultad de Derecho, y por supuesto funcionarios también, porque estamos hablando de una cantidad importante de estudiantes que puede fácilmente sobrepasar los 1000 estudiantes, incluso contando entre la gente que es del turno tarde y la gente
del turno noche fácilmente pueden llegar a esa cantidad, así que es una zona de mucho, pero mucho movimiento constante. Policía no suele haber ahí en la zona, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se mueven en ese lugar, una calle bastante angosta y donde estacionan en todas partes y, como decías, hay bares también. En algún momento hubo denuncias también de que se peleaban ahí los estudiantes después de tomar en los bares. Una zona complicada donde mucha gente está circulando. Sí, suele haber, justamente le preguntábamos eso al comisario Aguilera, si ellos suelen hacer patrullaje acá en la zona. Es justamente una zona que constantemente está, que la policía hace su recorrido, principalmente la 12, la comisaría 12, que es la que le corresponde a esta jurisdicción. Pero nos decía el comisario Aguilera justamente que ellos hicieron ese recorrido previamente al asesinato del teniente coronel Moral. Estuvieron aquí en la zona, si bien no están de forma permanente, digamos, por lo menos en esa hora del día. Sin embargo, es una zona que por lo menos yo te puedo dar una referencia, Sani, como estudiante también de la casa de estudios, una zona donde por lo general suele contar con efectivos policiales, principalmente en horas de la mañana, ya que hay muchos chicos pequeños, menores de edad, que vienen a la institución educativa que está justamente acá en la zona. En casos de sicariato, por ejemplo, se suelen dar seguimientos previos. No es que uno va nomás y le mata a alguien, sino que seguramente en los días anteriores se le estuvo dando seguimiento para ver su rutina, para elegir el mejor momento donde asesinarlo. Sí, por supuesto. Esto no es un trabajo que se hace a la ligera, es un trabajo de previa vigilancia a la víctima, y es lo que podemos presumir que ocurrió con él. Ahora, la pregunta es ¿por qué en este lugar específico? ¿Por qué en este lugar específico y no en otro tal vez donde sea de un acceso más complicado en cuanto a la posibilidad de contar con imágenes, un lugar donde haya un menor movimiento, pero sin embargo escogieron este lugar y escogieron también asesinarlo a plena luz del día? Sí, bueno, vemos imágenes de cómo, esto es en vivo y en directo, Ricardo, cómo la policía, los investigadores están todavía allí analizando. Seguramente recogieron también el testimonio de testigos que vieron, como decías, a plena luz del día y con un entorno de mucha gente. Sí, se van retirando también ya algunos funcionarios. En breve se retira la ambulancia. También nos decía que hoy, esta noche, ya se va a estar realizando la autopsia al cuerpo. Ahí vemos que el vehículo del Ministerio Público va ingresando también. Hay que ver si sube en él la fiscal Hermenegilda Cubilla, quien es la que está a cargo. Ahora nos gustaría tener, por supuesto, alguna conversación con ella. Vemos que está allá en el fondo. Vamos a tratar de darle la visual de la fiscal Hermenegilda Cubilla, que es una de las que está a cargo también de este procedimiento. Decíamos que está también el fiscal Manuel Doldán de Asuntos Internacionales. Ya está un poquito más allá, está con unas muletas, de hecho, la fiscal. Entonces creemos que por eso también le acercan el vehículo hasta esa zona. Pero bueno, ojalá, esperemos poder tener alguna posibilidad de conversar con ella antes que se retire de la zona finalmente, a ver qué elementos más ya se pudo obtener a esta hora, si ya hay algún elemento que ellos puedan al menos tener como hipótesis principal de este sicariato ocurrido en el barrio Trinidad. Hacemos un resumen para la gente que se va sumando a las 19:30 al servicio del telediario. ¿Qué ocurría esta tarde en inmediaciones de la Facultad de Derecho, Ricardo? Sí, esto ocurrió 16:45 aproximadamente, Sani. Dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron armados, dispararon contra
la camioneta Toyota, en donde estaba justamente el teniente coronel Guillermo Moral Centurión, que era un personal militar que en su momento se había opuesto al ingreso de un teléfono celular a la cárcel de Viñascue, donde estaba recluido Miguel Ángel Ifrán, alias Tío Rico. Este pedido provenía por parte del coronel Luis María Veloto y su esposa Alba Lidia Ale de Veloto, que le habían ofrecido la suma de 10 millones de guaraníes. Sin embargo, este mayor, cuando eso, ahora ya teniente coronel, se había opuesto a este soborno, y estas dos personas finalmente, tras la denuncia que él realizó, fueron condenadas a 2 años de prisión por soborno agravado. Se cree que podría ser el móvil o uno de los móviles esta situación, así que vamos a tratar también de confirmar, por supuesto, a ver si ese es el elemento que la Fiscalía va a tener en consideración para la línea investigativa que se va a seguir a partir de este momento. El teniente coronel era estudiante de la Facultad de Derecho, él había salido de la institución y ya había ingresado a su vehículo, que estaba a unos 200 metros, tengo entendido, del lugar de la casa de estudios, y ahí vemos la imagen que él llegó a subirse a su vehículo cuando uno de los sicarios bajó de la moto y le disparó. Hay un movimiento en este momento, Ricardo. Ricardo, no te estamos escuchando. Bueno, ya vamos a recuperar enseguida el contacto con Ricardo, pero lo que veíamos es que hubo una persona que estuvo saliendo del lugar aparentemente. Ricardo se acercó, otros colegas también, con el fin de tener algún tipo de testimonio, pero esta persona se retiró rápidamente. Probamos nuevamente, Ricardo, a ver si tenemos suerte. Bueno, ya lo vamos a tener en un minuto más.